al punto doctrinal del día de hoy. Vamos a hablar en este día sobre la educación de la amistad, entendiendo la amistad aquí como una virtud. Comúnmente la amistad no se entiende como una virtud, pero Santo Tomás de Aquino, en una de sus obras, enseña que la amistad debe ser vista como una virtud precisamente por tratarse de un hábito electivo que parte de la voluntad y que se relaciona con la virtud de la justicia, en cuanto que hay una proporcionalidad entre lo que se llaman los amigos, ¿no? Aquí hay una diferencia entre la amistad y la virtud de la justicia de por sí. La justicia en sí se resume como dar a cada quien lo que le corresponde. Estamos hablando de una especie de deber legal que se tiene entre el que da y el que debe recibir algo justo, ¿no? La amistad, hablando de amistad, hablamos sobre un compromiso moral, un débito moral que se asume entre los amigos. Es una elección que se da entre una relación donde ambos mutuamente comparten experiencias, comparten sentimientos, comparten talentos, propósitos, proyectos, pero de manera desinteresada. Estamos hablando, por lo tanto, de un afecto mutuo y de un cambio de experiencias desinteresado, sin ningún compromiso legal o un débito legal, por así decirlo, como lo es en la virtud de la justicia. Por ejemplo, el deber del hijo de respetar a su padre parte del hecho de que naturalmente es su hijo, le debe este respeto. Aquí estamos hablando de un afecto recíproco desinteresado. Y bueno, hay condiciones, ¿no?, para que la amistad se pueda llamar así. No son todos los contactos que nosotros establecemos en nuestro día a día, en el transcurso de nuestra vida, que se pueden llamar necesariamente amistad. Pero de inicio nos encontramos con un problema, ¿no? Puede haber amistad entre dos personas, dos individuos que tengan intereses malos o moralmente malos, ¿no? Y bueno, entre personas que tengan intereses moralmente malos, que se pueden clasificar como malos, de por sí lo que hay ahí en esa relación es un cambio de intereses, es un cambio de conveniencias, por así decirlo. Pero no se puede entender la amistad alejada de la virtud. Donde no cabe la virtud, no cabe tampoco la amistad. Más adelante vamos a hablar un poco sobre algunas de las virtudes que componen una relación de amistad entre individuos, entre ciertos individuos, y que consisten básicamente en ciertas virtudes humanas que la relación de amistad nos ayuda a afianzar, como la generosidad, la lealtad, la prudencia, la confianza, en fin. Y bueno, aquí vamos a tratar de distinguir estas relaciones que son comunes, relaciones sociales, de lo que es la amistad de hecho. El autor Vázquez de Prada, cuando distingue las relaciones sociales que nosotros establecemos en el día a día con la amistad verdadera, dice: la sociabilidad alcanza a todos, el amor al prójimo a quienes nos rodean, la amistad a los íntimos. Y bueno, la amistad como tal tiene ciertas condiciones, así como tiene también ciertas características. Y estas condiciones, según el autor David Isaac, en su obra La educación de las virtudes humanas y su evaluación, dice: podemos decir que las condiciones necesarias para que pueda surgir la amistad son que existan ciertos intereses en común y que haya un mínimo de homogeneidad en la condición de las personas y en su competencia en la materia tratada. En fin, los intereses en común que aquí, en el caso de la amistad, nos tienen que llevar a la madurez personal. Y bien, aquí estamos hablando de los vínculos que hacen con que ambos individuos puedan contribuir en la madurez personal del otro, en aquellos vínculos
que son guiados solamente por el deseo del crecimiento, de la mejora del otro, de sus intereses, de sus proyectos, de sus talentos, de sus habilidades, en fin, de sus sentimientos, de cada una de las esferas que componen el ser humano como un todo, ¿no? Y no todos los compañeros serán amigos. Hay que entender que aunque uno pueda compartir muchas actividades en común con un grupo de personas, con varias personas en las distintas áreas de la sociedad donde estemos, nuestro trabajo, nuestros estudios, esas actividades en común no constituyen necesariamente la amistad. Y bueno, según la edad, según el periodo de la vida de cada hombre, el concepto de la palabra amistad se va haciendo cada vez más concreto, cada vez más delineado. Los lazos de amistad, nosotros cada vez más vamos siendo capaces de entenderlos como algo mucho más íntimo y mucho más profundo que las relaciones que podamos establecer en el día a día con grupos de personas y que no constituyen necesariamente esas relaciones que establecemos en el trabajo, en el estudio, y que no profundizan en este aspecto de la madurez personal de cada persona. Aquí la amistad no significa el cambio, el compartir algunas actividades o conocer a una persona desde hace mucho tiempo. Estamos hablando, conforme el autor Vázquez de Prada, de una unión espiritual y libre de amor humano mutuo, expansivo y creativo. Es la amistad vinculación ajena al sexo o al instinto de la carne. Estamos hablando de un vínculo que es una elección, ¿no? Y que se madura en el día a día y que va más allá de incluso lo que pueda hacer con que nosotros nos relacionemos por un aspecto natural, como el atractivo de un hombre hacia una mujer, que puede llegar a ser natural. Aquí estamos hablando de una vinculación que parte de una elección desinteresada, de una relación desinteresada, un afecto mutuo, un cambio de experiencias que siempre lleva a la madurez, siempre debe ir de manos unidas con la virtud, con las virtudes humanas, ¿no? Aquellas que hacen con que el hombre pueda alcanzar su madurez personal en cada uno de sus aspectos. Y bueno, con respecto a la relación paterno-filial, ¿cómo se da la amistad entre padres e hijos? No se puede limitar la relación padre e hijo solamente por la amistad. Hay que aclarar que hoy en día, en fin, habitualmente mucho se habla de que es conveniente que los padres sean amigos de sus hijos. Y esto, visto de cierta manera, es una verdad. El hijo tiene que encontrar confianza en sus padres, pero la figura del padre nunca puede confundirse con un amigo, o la figura del padre que para alcanzar la amistad del hijo pasa a ser de algún modo permisiva en actitudes que no son sanas para el pleno desarrollo de su hijo. Esto ya dejaría de entenderse como una sana amistad entre padre e hijo, y bueno, ya dejaría la figura del padre desvirtuarse, ¿no? Del papel que debe cumplir en la vida de sus hijos. El hijo espera que el padre sea su padre, que sea lo que es. Y bueno, partiendo de la relación paterno-filial, que nunca puede confundirse como una relación entre amigos, ¿no? El padre debe alcanzar esta proximidad, esa intimidad con su hijo sin dejar de lado la autoridad que tiene sobre el hijo y el deber que tiene de cobrar y de formar el hijo en el bien, en la búsqueda del bien, ¿no? De exigir del hijo virtud, comprometimiento, responsabilidad, bueno, el desarrollo de cada una de las virtudes que todos nosotros tenemos en que crecer en nuestra formación. Y bueno, partiendo de esta relación de amistad, ¿no?
entendiéndola bien entre padres e hijos, pasamos a la relación de amistad entre personas de distintos sexos, ¿no? Y bien, puede haber naturalmente un vínculo de amistad entre personas de ambos sexos. Esa misma búsqueda por este afecto desinteresado o contribuir en la mejora de una persona de otro sexo puede existir naturalmente. Aquí solo hay el factor natural en el ser humano que siempre lo lleva a, de alguna manera ver en la persona de otro sexo un potencial marido, una potencial esposa, y que muchas veces hace con que la relación de amistad pueda culminar en una relación conyugal, incluso en un matrimonio, en fin. Esto bien entendido conforme la moral católica, construye de manera sana, ¿no? Una amistad, posteriormente una relación matrimonial sana, construida en las virtudes, obedeciendo a los momentos en que una relación entre hombre y mujer sanamente pueda pasar de la amistad a una relación matrimonial, algo superior, como llegar a construir una familia. Pero no siempre la amistad va a resultar necesariamente en un noviazgo, en un matrimonio entre un chico, una chica, personas de ambos sexos. Hay que entender aquí que el joven tiene que tener esta noción madurada desde su niñez para que pueda sanamente establecer relaciones con personas de distinto sexo y que pueda establecer vínculos de amistad, y amistad verdadera, amistad desinteresada, que va más allá de lo que físicamente pueda atraerle en el otro, solamente en lo que, se pueda construir una amistad sana, como sería con cualquier otra persona, incluso del mismo sexo. Aquí estamos hablando sobre una amistad que, como cualquier otra, tiene que basarse en esta simpatía mutua, en este dar desinteresadamente, en este servicio, por así decirlo, que se presta por medio de la amistad. Uno que presta un servicio al otro por medio de la amistad, pero de una manera sana. Y como dice el autor Vázquez de Prada, el convenio natural entre el hombre y la mujer lo hace totalmente distinto, no solo de los ayuntamientos animales realizados por el solo instinto ciego de la naturaleza, sin razón ni voluntad deliberada alguna, sino que aquellas inconstantes uniones de los hombres que carecen de todo vínculo verdadero y honesto de las voluntades y están destituidos de todo derecho a la conveniencia doméstica. El autor aquí nos explica que la capacidad que el hombre tiene de, además, aparte de cualquier tipo de atracción física que pueda sentir por una persona del sexo opuesto, pueda construir aquí un vínculo de amistad con esta persona, hace con que esta potestad del ser humano de distinguirse, de las relaciones animales o de las relaciones humanas que son completamente destituidas de los valores morales, de la virtud, sino que son basadas en relaciones desordenadas. El hombre aquí es capaz de poner en práctica el don que le ha dado Dios, de ser superior a los animales, y no dejarse guiar por sus instintos, sino por este dicho, sentimiento mutuo y este afecto que se alimenta de manera desinteresada por cualquier individuo, ¿no? La razón de ser del hombre y de la mujer en sí quedan patentemente definidas en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Dios creó al hombre a imagen suya, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra. Por eso, la relación entre personas de distintos sexos siempre estará en una situación, por así decirlo, de posibilidad,
esta posibilidad que es creada por el mismo Dios, de que este compromiso no sea solamente una relación de amistad, sino que llegue a ser una relación de todo el ser, de cuerpo y de alma, ¿no? En el caso de un matrimonio. El joven que es maduro en esta conciencia es capaz de dividir estas dos dimensiones de lo que puede ser una relación con una persona del sexo distinto, y nunca va a entender esta posibilidad de que una relación de amistad llegue a madurar y llegue a una relación realmente más íntima, como un noviazgo, en fin. Nunca va a entender esto si no es partiendo del principio de que esta relación tiene que caminar conforme el ideal católico, la moral católica, las virtudes realmente que hacen con que una relación sea ordenada en este punto, ¿no? Nunca va a entender, por lo tanto, esta posibilidad, por así decirlo, en esta relación con una persona de un sexo distinto, separada, ¿no?, del respeto a la otra persona, a su dignidad física, a su dignidad sexual y a cada uno de los aspectos que componen cada ser humano, y que por medio de las virtudes se ven respetados, plenamente respetados, ¿no? Y bueno, al encontrar una persona que se cree que pueda llegar a ser su futuro cónyuge, el joven debe pensar en ella como una futura mujer o un futuro esposo, y tratarla con el respeto que merece una persona que podrá ser copartícipe en una empresa bendecida por Dios. El joven que es maduro en ese sentido es capaz de comprender esta potencialidad de esa relación siempre adentro del plan de Dios en su vida y en la vida de esta otra persona. Y es perfectamente lícito, por lo tanto, que personas de distintos sexos puedan establecer una relación de amistad que puede girar alrededor de una actividad distinta o en fin, establecerse conforme ciertos compromisos o ciertas actividades en común entre ambos. Y hay que aquí distinguir siempre que esto no se trata de un compañerismo o de una relación, en fin, del día a día, y se puede decir frágil, por así decirlo. Estamos hablando aquí del vínculo más íntimo, de la palabra amistad en su sentido más íntimo. Y bueno, esta noción de que una persona pueda establecer relaciones de amistad con otras del sexo opuesto, aquí debe ser madurada siempre desde la niñez. Aquí entramos en el papel fundamental de los padres en la maduración de este concepto en la vida de sus hijos. Muchas veces los padres pueden enseñar reglas de un juego a sus hijos, reglas de ciertas actividades que puedan ejercer siendo niños, pero muy pocas veces se dedican a ayudar a su hijo a llegar a esta madurez en estas relaciones que puede llegar a establecer entre personas del sexo opuesto, ¿no? Y bueno, el ser humano, superior a todas las demás criaturas, es capaz de actuar conforme su voluntad, ¿no?, conforme las potencias superiores de su alma, su entendimiento y su voluntad. Por lo tanto, es capaz de establecer esas relaciones independiente de cualquier tipo de instinto, de influencia carnal, por así decirlo, en este punto. Y que es un deber, ¿no?, del padre saber encauzar y saber enseñar al hijo desde su niñez, ¿no? El hombre, si no utiliza su voluntad, se parece a un animal. Y hay que entrenar a los hijos en el buen uso de su voluntad en el campo de la amistad, y que todavía es tan mal entendido entre los hombres, ¿no?, el campo de la amistad entre el hombre y la mujer, y que no tiene por qué quedar solamente en las relaciones superficiales o en los compañerismos del día a día, sino que puede muy sencillamente y muy tranquilamente llegar al nivel de la intimidad de la amistad, sin mezclarse con intereses puramente carnales, por así decirlo. Y bueno, partiendo de este punto, pasamos
a la amistad, la capacidad de la amistad o la educación de la amistad en las distintas edades del hombre, cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando es un joven, cuando es alguien ya maduro, ¿no? Y bueno, aquí hablamos sobre los factores básicos desde el punto de vista de la actuación de los padres en la crianza de sus hijos para que puedan madurar y desarrollar la educación de la amistad desde la niñez de sus hijos, ¿no? Bueno, el padre que va a la escuela y pregunta si su hijo tiene amigos, muchas veces, en la mayoría de las veces, confunde los conceptos de esta palabra. Muchas veces su interés está en saber si su hijo juega con otros niños, es comunicativo, puede establecer ciertas relaciones entre los demás compañeros de su clase, en fin. Pero el concepto de amistad, como ya entendimos, es algo mucho más profundo que los padres tienen, su actuación tiene que encauzar sus hijos desde la niñez a que busquen, a que adquieran esta capacidad de la amistad desde temprana edad, lo que es posible, ¿no? Y lo que raramente se ve, pero que es capaz de educarse en cada ser humano. Y bueno, el niño aquí, en las primeras relaciones que puede establecer en su escuela, en fin, en su grupo de convivio más cercano, ahí tiene la capacidad de desarrollar por primera vez su personalidad tal como es en sí mismo, ¿no? Por una parte, el niño empieza a reconocerse como miembro de un grupo, a reconocer su papel en determinado grupo, ¿no? Se da cuenta que puede aportar a un grupo con sus capacidades personales, así como también puede recibir de sus compañeros, de sus dones, bienes para sí mismo también. Así como cuando es llamado al orden, ¿no? Delante de alguna actitud mala que pueda haber ejercido y tenido, y que tiene reflejo en el todo, en el grupo, ¿no? En este grupo. En una palabra, el niño aquí empieza a aprender a ser un ser social, como todo ser humano, ¿no? Y en esta etapa, lo más importante es que el niño vaya aprendiendo a comprometerse con el grupo, ¿no? Principalmente a través de la aceptación positiva de los demás. Y de la aceptación positiva de su papel en este grupo, de esta relación que se establece en un grupo de personas entre lo que pueda dar y lo que puedo recibir, de no creerse autosuficiente, de no encerrarse en sí mismo, de no creer que sus necesidades son superiores a las demás, ¿no? En las distintas actividades que el niño pueda compartir, como un juego de fútbol, algún juego distinto que le llame más la atención y que pueda reunir, en fin, amigos o compañeros alrededor de este mismo interés. El niño aquí aprende a llamar amigo, ¿no? Es el primer contacto con la amistad. Los lazos que se construyen alrededor de un interés sencillo, común, entre un grupo de compañeros, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí empiezan a aparecer ciertos problemas, por así decirlo, que también se manifiestan mucho en la niñez, como los niños que son más tímidos o más mimados, ¿no? Ambos defectos que hace parte de la actuación de los padres, aprender a corregir y a pulir y a encauzar la actitud de los hijos para, en fin, corregir esos tipos de defectos, ¿no? La timidez, como el niño que no es capaz de acercarse al otro, no es capaz de arriesgarse, por así decirlo, a comprometerse en un grupo, ¿no? En estas relaciones de dar y recibir. Así como el niño mimado, que se da cuenta de que el mundo no gira alrededor de él, de sus intereses, porque muchas veces en la casa encuentra esta sobreprotección, ¿no? Y que, en fin, no le deja de aprender a depender, aprender a escuchar, aprender a servir,
y que encuentra este choque, por así decirlo, en las relaciones que afuera de su casa puede llegar a establecer, ¿no? Esas que serían algunas de las dificultades que desde la niñez pueden aparecer y que son deberes de los padres aprender a encauzar y a pulir y a educar para que el niño pueda construir maduramente lazos de amistad verdaderos en el futuro, ¿no? Pasados los años, los amigos pasan a ser ahora los miembros de un grupo con intereses y aficiones en común, ¿no? Y que el lazo de la amistad, por así decirlo, va pasando a ser cada vez más íntimo, ¿no? Ahora el joven, el preadolescente, busca en quién confiar, en quién desahogarse, en fin, a quién contar sus problemas. Y el grupo sigue siendo importante aquí, pero el joven empieza a buscar ciertas relaciones más puntuales, más íntimas, que aprende a diferenciar de las relaciones del todo el grupo, aquellos que se llaman mis mejores amigos, o en fin, las relaciones de amistad donde más hay confianza, donde más hay comprometimiento en este cambio de intereses, ¿no? Aunque aquí a veces la amistad sigue siendo solamente una posibilidad de desahogar sus sentimientos. Aquí todavía el joven tiene que aprender a madurar esas relaciones de amistad y no entenderlas de una manera egoísta, ¿no? O en fin, aprender a madurar también la noción del desengaño, de las decepciones en los lazos afectivos y que muchas veces se dan en este periodo de su vida, ¿no? Y luego cuando el hombre quiere independizarse de sus padres, el joven que ya empieza a madurar un poco más intenta conocer a muchas personas a las que puede llamar amigos, aunque siguen siendo compañeros con intereses en común, por así decirlo. Y a medida que vaya madurando, empieza a seleccionar más sus relaciones de amistad y empieza a distinguir más de esas relaciones de compañerismo que pueden existir y seguir existiendo a lo largo de su vida, y de las relaciones que implican un comprometimiento de por sí de su persona hacia el otro, ¿no? No es corriente, por lo tanto, que una persona tenga muchos amigos. Una persona, por lógica, puede tener muchos compañeros con los cuales puede entablar ciertos tipos de relaciones, pero que naturalmente no llegan necesariamente a la profundidad de la amistad bien entendida, ¿no? Y bien vivida y bien educada. Y bueno, la amistad está necesariamente ligada, como ya dijimos, a ciertas virtudes humanas o a las virtudes humanas de manera general, ¿no? El desarrollo de las virtudes humanas en su conjunto es imprescindible para la amistad. La amistad, como ya dijimos, solo es verdadera si va unida a la virtud. No puede entenderse una relación basada en la falsedad, en fin, o el egoísmo o los intereses propios como una relación de amistad. Aquí vamos a ver un poco sobre algunas de las virtudes que más se necesitan en el vínculo de la amistad para que éste se configure como una amistad verdadera. Por ejemplo, como es la virtud de la lealtad. La lealtad que ayuda a las personas a aceptar los vínculos implícitos en su adhesión al amigo, ¿no? De tal modo que refuerza y protege esta relación. La lealtad es, en fin, por lo tanto, esta virtud que hace sólidas las relaciones, independiente del tiempo, de las diferencias, en fin, que hace con que uno no cambie sus intereses o sus relaciones de amistad por aspectos secundarios, sino que hace con que uno permanezca fiel a las amistades que pueda entablar en el transcurso de su vida, ¿no? Bueno, también aquí se destaca, por así decirlo, la virtud de la generosidad.
que facilita al amigo actuar a favor del otro, teniendo en cuenta lo que es útil y necesario al otro, a la mejora del personal de su amigo, ¿no? La generosidad que es lo que hace con que el uno pueda ver los intereses del otro y posponerlos incluso al suyo, al interés suyo, ¿no? La generosidad que llega a un nivel, por así decirlo, máximo cuando uno busca dar de sí al otro para el bien del otro, y que en la amistad es fundamental. También está el pudor, que es la virtud que controla, por así decirlo, la entrega de los aspectos más íntimos de una persona a otra, ¿no? Sobre todo en las ocasiones donde hay compañerismo, pero no necesariamente amistad. El pudor aquí es este regulador de lo que es íntimo en el hombre y que se hace privado a las relaciones de la amistad verdadera, o bueno, ya relaciones más íntimas, como en el caso del matrimonio, por ejemplo. Aquí también está la virtud de la comprensión, que ayuda a reconocer en el otro aspectos distintos a nuestra personalidad, sus defectos, sus limitaciones, sus características particulares, ya sean positivas, ya sean negativas. Aquí la virtud de la comprensión nos ayuda a entender el otro independiente de sus estados de ánimo, independiente de cada una de sus particularidades, ¿no? Nos ayuda a construir el vínculo de la amistad sin buscar solamente beneficios en los demás, sino entender que los demás, independiente de que sean personas completamente distintas a nosotros, en fin, son también, bueno, pasibles de nuestra amistad. Siempre tienen algo que aportar en nuestra propia vida, en nuestra propia personalidad. Este es sería el papel de la comprensión en la relación de amistad. Y bueno, también está como una virtud esencial en el vínculo de amistad verdadera, la confianza y el respeto, ¿no? Que lleva al amigo a mostrar interés por el otro, a creer en él, en sus posibilidades, en sus capacidades, en sus talentos, a depositar esta confianza en su amigo, ¿no? Y bueno, el buen amigo es aquel que lucha por superarse en este conjunto de virtudes. Y bueno, cómo el padre debe hacer para que sus hijos elijan los vínculos de amistades con personas que puedan, en fin, propiciar este tipo de desarrollo en estas virtudes que hemos mencionado, y en tantas otras que se trabajan por medio de la amistad, ¿no? Aquí nos encontramos necesariamente delante de un problema, la llamada mala influencia, ¿no? O la mala influencia que ciertas amistades pueden provocar en los hijos, ¿no? Y bueno, no sirve mucho para el hijo el verse sobreprotegido por influencias externas, estas influencias externas, por el miedo de que el hijo pueda entrar en contacto con estas malas influencias o las dichas malas amistades, entre comillas, ¿no? Porque si el hijo no se encuentra preparado para manejar la situación, sería mucho más perjudicial encontrar con una persona que pueda significar una mala influencia para él. Si no se encuentra madurado en este aspecto, sería mucho más perjudicial algún contacto cuando el padre por protegerlo no ejercita, no enseña al hijo estos valores para saber distinguir qué es una mala influencia y qué es una potencial amistad verdadera, ¿no? Tampoco el padre aquí puede actuar en el sentido de creer que no puede ayudar a su hijo, no puede hacer nada en ese sentido, y por lo tanto dejar que su hijo, en fin, se maneje solo en este punto, ¿no? La mala influencia es esa que consigue, por así decirlo, un cambio de actitud en la persona, de tal manera que su comportamiento habitual no se relaciona con ciertos criterios rectos, ¿no?
la mala influencia tiene como fruto el cambio radical de los criterios de una persona y puede llegar incluso a que el hombre abandone, por así decirlo, o destruya el concepto de verdad en su vida, la verdad que lo guía en las nociones de la moral, en fin, de su fe incluso, y tantos otros aspectos que constituyen o que significan la virtud como tal para el ser humano, y que por la mala influencia, por las dichas malas amistades, puede llegar a distorsionarse incluso, ¿no? Y la mala influencia tiende, por lo tanto, a fortalecer o a arraigar, por así decirlo, antes los vicios que la virtud en la persona del niño, ¿no? Del hijo, o en fin, del joven, de aquello que esté pasible, de aquel que esté pasible de esta mala amistad o de esta mala influencia, ¿no? Y bueno, la influencia ocasional que una persona pueda tener en otra, aquí no entra en el ámbito de las malas influencias o de las malas amistades. Por ejemplo, el hijo que, en fin, no tiene concreto, no tiene claro el sentido del control artificial de natalidad, ¿no? Y que por cierta influencia ajena a la moral católica, en fin, pasa a entender que es saludable, es bueno o es indiferente el control artificial de la natalidad por medio de medios anticonceptivos, en fin. Cuando el padre, haciendo su papel de padre, aclara esta cuestión y hace ver el valor moral de esta actitud, el valor moral, el decir de la iglesia con respecto a este tema en específico, cuando se ve aclarado este concepto en el hijo que antes no lo tenía madurado, entonces bueno, el hijo puede comprenderlo y aplicar a su vida y en fin, encajar su manera de pensar, en fin, este ideal que antes no tenía claro y ahora lo tiene, conforme la moral, conforme la virtud, conforme la fe, ¿no? Este comportamiento aquí no influye en un cambio radical, por así decirlo, de sus verdades, de sus nociones, de su vida misma, de sus actitudes, sino que ha sido, en fin, algo, se puede decir, accidental, ¿no? Aquí estamos hablando de las malas influencias que hacen con que muchas veces el hijo pueda abandonar verdades, por ejemplo, las verdades de su fe, las verdades que haya aprendido desde niño en su casa, en fin. Aquí estamos hablando de una relación un poco más dañina, ¿no? Y bueno, la amistad más peligrosa que puede tener una persona es una relación que se basa en la dependencia del otro, de manera que el joven aquí acepta toda su influencia sin utilizarse de criterios propios, de criterios verdaderos para juzgar una amistad que se basa en una influencia de alguien que todavía no es maduro lo suficiente para juzgar esta situación, y de alguien que se ve o se coloca en una posición superior, pero basándose en criterios falsos, ¿no? La mala influencia hace con que el niño o el joven que no tiene madurados ciertos conceptos pase a adoptar conceptos falsos para sí como verdaderos, ¿no? Y esto hace con que su conducta necesariamente cambie y sea mal influenciada por algún tipo de comportamiento o de noción ajena que llega a tener de parte de esta mala influencia que recibe. Y por no ser un ser madurado en esa virtud, y ahí nos encontramos con una laguna, por así decirlo, en el papel de los padres en esta formación de los hijos, en este punto en específico. Aquí nos encontramos con este ser pasible, por así decirlo, de estas malas influencias, ¿no? Y de estos criterios falsos. Y también, bueno, en segundo lugar, hay que cuidar de las relaciones de amistad malentendida que el hijo puede tener con otro, no centrado en sus características personales, sino en sus bienes.
sino en actividades, en fin, que pueden ser atractivas de parte de la otra persona, pero que no se basan en cosas esenciales de su vida como tal. Aquí podríamos tomar como ejemplo una persona que se ve atraída por otra, pero por un bien que posee, por un auto, por una motocicleta de mucha potencia, en fin. Bueno, este comportamiento que configuraría una falta de madurez grandísima en el tema de la amistad, ¿no? Un vínculo que se basa en estos criterios, en fin, absolutamente superfluos y secundarios en las relaciones humanas que tenemos que construir y que de ninguna manera pueden confundirse con el vínculo verdadero de la amistad, ¿no? Y por fin se debe cuidar de que los hijos adolescentes que no saben muchas veces comprometerse con una relación y que cambian de compañero continuamente sin criterios, ¿no? Y bueno, que muchas veces construyen los lazos de amistad malentendidos conforme la conveniencia que reciben en cada una de las relaciones que pasan a establecer, ¿no? El papel del padre aquí sería enseñar al hijo que la amistad es en suma un servicio que se asume delante de otra persona. El hijo que no ha aprendido a servir difícilmente puede conseguir una amistad fundamentada en la relación humana de mejora. Aquí siempre el hijo va a depender de la amistad que le sirva de alguna manera, y que si no ha tenido un ejemplo y una vivencia, en fin, de generosidad, muy difícilmente va a poder aplicar ese criterio en las relaciones exteriores a su núcleo familiar, en fin, que pueda establecer más en adelante en su vida, ¿no? Y bueno, para la amistad necesariamente el hijo va a elegir lo que es atractivo, ¿no? Y este atractivo depende necesariamente de lo que el padre y la madre han sabido construir en la vida del hijo, como lo que es verdaderamente atractivo, como este concepto de qué es atractivo en una amistad, y que se tiene que construir de parte de los padres hacia sus hijos desde la niñez de ellos, ¿no? En fin, los padres aquí tienen el deber de enseñar, por lo tanto, a sus hijos qué es verdaderamente atractivo en la amistad y qué es, en fin, secundario, lo que es superfluo, ¿no? Y bueno, aquí si el hijo ha sido creado en un ambiente de frivolidad, necesariamente los vínculos que establezca siempre van a tratar de llenar intereses particulares en él. En cambio, si los padres han vivido una noción de generosidad y si han, en fin, encauzado el hijo, las actitudes del hijo en esta búsqueda, en fin, por ser generoso en cada una de sus acciones, de sus actitudes con respecto a los demás, necesariamente, en fin, esta noción, esta madurez con respecto a los lazos de amistad que construya más en adelante van a ser guiados por esta virtud necesariamente, ¿no? Se trata aquí de orientar a los hijos en el tipo de actividades que realizan, ¿no? Bueno, hay que aquí el reto, el deber de los padres es hacer ver al hijo que ellos van a encontrar amistades verdaderas mucho más fácilmente entre los posibles amigos de un club, de estudiantes, de su bachillerato, o en fin, en un ambiente más sano que entre un grupo de amigos que se reúnen para fumar o para discutir temas, en fin, que son irrespetuosos con respecto, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Hay aquí el papel, el reto de los padres es hacer con que lo que sea atractivo para los hijos sea lo que lo lleve a la virtud, y lo que en fin construya, lo que permita que se construya estas relaciones conforme la virtud, ¿no? En las relaciones que pueda establecer
más en adelante en los vínculos de amistad que pueda llegar a hacer, a construir el hijo aquí, ¿no? Y en estas circunstancias el joven empieza a seleccionar solo, en fin, de por sí sus amigos, sus verdaderos amigos, ¿no? Y va a empezar a orientarse a lo que sea adecuado, ¿no? Para que se construya un vínculo sano de amistad conforme a la virtud, ¿no? Y en fin, aquí el padre se ve en el papel de enseñar al hijo que actuando conforme esta generosidad, pendiente de los intereses de sus amigos, visitándolo cuando se encuentren enfermos, acompañándolos cuando tengan un encargo, en fin, preocupándose de sus necesidades. Y esforzándose por mantener este contacto a pesar de la distancia, en tiempo de vacaciones, en fin. Esto hace con que el hijo se acostumbre a esta noción de ser generoso en sus lazos de amistad, y eso va a hacer con que el hijo aprenda a ser duradero y verdadero este vínculo de amistad que pueda establecer con sus verdaderos amigos, ¿no? Y no solamente con los compañeros que pueda llegar a tener en su vida, ¿no? Aquí también nos encontramos específicamente en el papel de la familia en los vínculos de amistad que el hijo pueda llegar a construir más en adelante. Muchas veces parece que la familia es una barrera para las amistades que el hijo pueda llegar a construir. Es como si la familia fuera un núcleo, un órgano cerrado donde las amistades no pueden encontrar ningún tipo de espacio, no se pueden mezclar. El papel de los padres aquí es hacer entender que, en fin, la familia no es un obstáculo para las sanas amistades que los hijos puedan llegar a tener, y que al contrario, estas amistades se ven incluso acogidas por la familia, ¿no? Esta es una manera de crear esta proximidad incluso de los padres con los amigos de sus hijos, ¿no? Conocerlos de manera más cercana, más íntima. Como en el caso de que el niño se vea obligado, por así decirlo, a elegir entre una actividad sana con su familia y una actividad sana con sus amistades buenas, verdaderas, en fin, amistades sólidas, o esas amistades que están en vías de madurarse, ¿no? Y que, en fin, hay que aprender a respetar los gustos de los hijos, tratándose aquí de intereses, en fin, buenos, sanos, de actividades que no vayan en contra de la virtud, y que no sean un problema, que el hijo no se vea como un problema que el hijo pueda elegir entre una actividad que sea sana, pero que la quiere, en fin, hacer más bien con sus amigos, ¿no? Que quiere pasar este rato o hacer este tipo de excursión, o en fin, con sus amigos en vez de su familia en ciertas ocasiones puntuales. Los padres aquí son llamados a aprender a administrar estas relaciones, y a aprender y hacer ver que para los hijos que la familia no es un obstáculo para las buenas amistades, no es un choque o una barrera para ellas, sino que es un interés de los padres, es las relaciones que los hijos llegan a establecer en su día a día, y que en fin, los padres se interesan por el bien de sus hijos, y por lo tanto, por interesarse por este bien, es que deseando lo mejor, desean estar cerca de aquellos que son sus amigos, ¿no? Que quede claro para el hijo aquí que el papel de los padres es, en fin, encauzar estas amistades a la virtud, al bien, ayudar, acoger, y no necesariamente ser una barrera investigadora, por así decirlo. Los padres no tienen derecho de entrar en la intimidad de los hijos aquí en este sentido, pero sí tienen el deber de crear un ambiente y de crear situaciones atractivas para luego conocer a los amigos de sus hijos, ¿no? El deber de los padres aquí es no juzgar o prejuzgar
a las amistades, en fin, de sus hijos por aspectos superficiales como manera de hablar, ciertas maneras distintas o peculiares, en fin, de vestirse, sino que aquí el padre tiene que centrarse en que esta amistad no resulte en una mala influencia con respecto a sus criterios, a lo que piensan y a lo que, en fin, pueden llegar a influenciar en la vida de sus hijos. Y para llegar a tener esta apertura hay que tratar de crear este ambiente atractivo, por así decirlo, para que el hijo entienda que su amistad no es una barrera, no encuentre una barrera en su familia y por lo tanto puede en fin, hacerse el padre íntimo, cercano, en fin, a los amigos de sus hijos y por lo tanto pueden llegar a conocerlos y necesariamente, consecuentemente, llegar a aclarar ciertas cosas que deban de mejorar o que se deban de aclarar o de madurar o de corregir en una amistad que el hijo pueda llegar a establecer con alguien a futuro, ¿no? El padre aquí tiene esta misión, ¿no? Este reto de crear este ambiente, de que no sea una barrera de por sí entre sus hijos y la familia, o sus amistades y la familia, a fin de que las pueda conocer a profundidad y por lo tanto saber encauzar estos vínculos conforme la virtud, ¿no? El hogar aquí es el sitio donde el hijo puede encontrar realmente seguridad ante los desengaños de la vida, en las situaciones donde puede depositar confianza en alguien e intentar un vínculo de amistad y luego a futuro ver ese vínculo por alguna razón, en fin, roto y bueno, por alguna razón ver que esta confianza depositada en otra persona se ve, en fin, como desengañada, por así decirlo, decepcionada o defraudada de alguna manera, ¿no? El hijo aquí tiene que saber y encontrar la seguridad de todas sus relaciones en su hogar, en su familia, como un puerto seguro en la persona de su padre, de su madre, de todos los miembros familiares, ¿no? Como este apoyo que tiene que encontrar, además de todas las relaciones que pueda llegar a establecer en su vida, ¿no? Y bueno, resumiendo, la familia debe prestar a los hijos este servicio de permitirles invitar a los demás a casa para conocer su manera de vivir, su estilo, los criterios a través de los cuales se manejan estas amistades de nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, la familia debe aquí mantenerse de brazos abiertos con respecto a sus hijos, ¿no? Comenzando a forjar su propio futuro en sus distintas relaciones. Y que pueda volver al núcleo familiar cuando quiera, sabiendo que la relación de sus padres nunca se va a manejar conforme los criterios de una amistad. La relación es aquí paterno-filial, ¿no? Y nunca va a estar pasible de un cambio, por así decirlo. Este cambio que puede llegar a pasar en la esfera de la amistad, en cualquier ocasión, en fin, esporádica se puede decir, no común. Pero en dado caso en el que el hijo vea decepcionada su noción de amistad, encuentra esta seguridad en la figura de sus padres, ¿no? Bueno, los padres no pueden ni deben intentar sustituir a los amigos de sus hijos, a manera, entre comillas, de sobreprotegerlos, ocupar el papel de un amigo en la vida de sus hijos. Los hijos aquí siempre esperan que los padres sean lo que deben ser, sus padres, y ocupar esta función, ¿no? Y bueno, aquí es esencial, adentro de este punto, destacar el ejemplo de los padres en la construcción de la noción que el hijo tiene de la amistad. Los padres aquí tienen que ser el ideal del buen amigo o la manera de fomentar una verdadera amistad. Los hijos deben ver en sus padres
personas dispuestas a comprometerse, a ayudar, a dar, aunque les cueste, porque así se construye la amistad verdadera. Los padres aquí que, en fin, lleguen a construir ciertos lazos superficiales, inviten a su casa, se hagan cercanos a ciertas personas por conveniencia y después por sus espaldas lleguen a criticarles, en fin, delante de sus hijos. Eso hace con que necesariamente sus hijos aprendan, sobre todo desde su niñez, esta superficialidad en las relaciones de amistad que pueda construir más en adelante. Y bueno, este será su ideal. Por lo tanto, los padres aquí tienen que tener muy presente, muy consciente de que su ejemplo es lo que va a encauzar sus hijos a construir verdaderos vínculos de amistad, sobre todo conforme el ejemplo que ven en la persona de sus padres, ¿no? Y bueno, la amistad supone una cierta comunidad de vida, una unidad de pensamiento, de sentimientos y de voluntad. Y bueno, si existe respeto, flexibilidad y un deseo real por parte de ambos de ayudarse mutuamente, y de encontrarse realmente con criterios verdaderos, puede haber aquí una amistad profunda. El papel de los padres, por lo tanto, aquí es esencial para que el hijo pueda construir estas nociones de qué debe buscar, qué debe exigir para una amistad verdadera, que tiene que poner de su parte para construir un verdadero vínculo de amistad. Y que el papel de los padres aquí es específicamente ser este ideal y hacerse cercano del hijo para saber formarlo en la educación de la amistad, sobre todo en la persona del niño y bueno, del joven en este proceso de maduración personal, para que pueda identificar en la persona de sus padres esta figura que es el ejemplo de la amistad y que está dentro de su deber exigir buenas amistades por el bien de sus hijos, ¿no? Pidamos por lo tanto a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude a comprometernos en nuestra misión, en cada uno de los papeles que asumamos en nuestra familia, sobre todo en el papel tan importante de los padres, en la educación de la virtud de la amistad. Que Nuestra Señora nos conceda su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.